Darnos la canción para siempre. Gracias. Ahí estamos conectando. Estamos en YouTube. Hola, YouTube. Hola. Vamos a esperar que se abra la sala de Zoom. Bueno, le voy a dar yo a admitir a todos allá. La verdad, esta es una canción que solo conocen los chilenos. Ahí. Esa era una canción que solo conocen los chilenos, pero queríamos compartir. Queríamos mayoría. Claro, no nos detendrán. No nos detendrán. Mira todos los que hay, Elena, bueno, Loreto, están ustedes, que son bastantes. Y bueno, eso también les renueva la energía hoy sábado. Vamos a continuar con nuestro segundo módulo del día de hoy, 15 de mayo de 2021, que es el arcano del juicio. El juicio es muy curioso porque el juicio rompe todos los protocolos, parece ser. El juicio no apaga la cámara, el juicio no, el juicio hace lo que quiere hacer el juicio. Entonces vamos a darle paso nuevamente a nuestros moderadores, Caterina Dalma Gitana y Arturo de Tarot Cava, que se encargarán entonces de hacer la presentación de nuestra querida expositora. Bueno, hola, estamos acá nuevamente con la segunda parte de esta jornada, el módulo número 2. Acá tenemos a nuestra invitada Macarena Hurtado, que nos va a hablar de la carta del juicio. Les voy a contar un poco de Macarena, quién es ella. Ya dice que ya se describe a sí misma como una lectora de tarot a secas y que no le gustan estos convencionalismos y que cada quien tiene que hacer del tarot una manera de expresarse, una manera de vida y que haga cada quien lo que quiera, mejor dicho, con el tarot, ¿no? Eso está muy interesante. Ella también es una nerda del esoterismo y le gusta muchísimo la mística hebrea. Bueno, ella también tiene una vida muy activa en cuanto al tarot, en los grupos de tarot, y también trabaja en una gráfica que tiene su familia. Y de hecho participó muchísimo en 22 miradas con esas colaboraciones gráficas para este bellísimo proyecto. Bienvenida, Macarena. Bienvenida, Maca. Y buenas, gente, buenas, queridos contertulios. Vamos a compartir pantalla para que me puedan ver, porque si no, no va a resultar esta cuestión. Esto, acá estamos. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Perfecto. Está cargando la página, sí. Ya. Está medio lenteja la wea, pero ya no importa. Buenas, bienvenidos a esta sesión de 22 miradas, donde vamos a hablar del juicio. Yo me imagino que ustedes se preguntan, ¿y esta qué mierda es? Con justa razón, por cierto. Yo, como bien dijeron aquí los chiquillos, yo soy una lectora de tarot así, tal cual, común y silvestre, y les voy a advertir, sí, que soy bien nerd. Ya, yo voy a hacer mi esfuerzo por no aburrirlos demasiado, se los prometo, pero el que avisa no traiciona, dicen. Y además de eso soy chilena, así que también voy a hacer mi esfuerzo porque me entiendan. Y por no decir muchos garabatos, les prometo que voy a hacer mi esfuerzo. Y vamos a empezar con un juego, vamos a llamarlo un juego, ya van a ver después. Quiero que elijan un número del 1 al 4, acá están desordenados solamente por huevear. Dejen que venga naturalmente, puede ser ahora mismo o puede ser durante la presentación, a mí me da lo mismo. Y este tarot, que es un tarot muy particular, que es el tarot de las preguntas, al final de la sesión les va a dejar una pregunta para que reflexionen sobre el juicio en su propia vida. Cuando me invitaron a participar en este ciclo, la verdad es que me puse muy nerviosa, de hecho estoy muy nerviosa, les decía yo aquí a los chicos que me conformo con no vomitar en vivo, porque yo soy bien tímida, soy una persona bien tímida y de pocas palabras, entonces
no se me da bien esta cuestión como de hablar en público. Y menos una hora que me dijeron que tenía que hablar y menos de una sola carta. O sea, te juro que yo me quería morir. Y después cuando supe la carta que me tocó más encima, me entró el pánico, pero mal, mal. Como se puede ver en esta pequeñísima muestra de juicios, más encima es una carta que no ha cambiado nada a lo largo de la historia. O sea, es exactamente la misma hueá, pero dicho de otra forma. Incluso en el tarot egipcio, el de Wegener Falconier, no sé si se ve el cursor, los autores en un derroche de creatividad y de iluminación, lo único que hicieron fue tomar las figuras italianas y transformarlas en algo más parecido a lo egipcio. O sea, así que mi problemática es de qué diablos hablo durante una hora completa de una carta que poco ha cambiado. Entonces voy a empezar, después de respirar profundo y de tirar hartos garabatos, debo confesar, que no los voy a tirar aquí evidentemente porque nos van a censurar, decidí empezar en el fondo con cómo yo veo el concepto, cómo yo siento el concepto del juicio final, porque yo además no soy cristiana. Entonces, para mí este tema bíblico es un poco complejo, ¿ya? Para mí el juicio final o el Apocalipsis de San Juan, para mí es una bola de LSD, pero mal. No lo veo como mucho más que eso. Entonces quise un poco ver cómo lo puedo relacionar con lo que yo creo. Y quiero empezar por lo que se ve en la carta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, pero en este caso sí vamos a ver lo que se ve. Estas son las cartas que nosotros llamaríamos de las escuelas más básicas o de las raíces, ¿ya? Del tarot. Tenemos acá la italiana, la francesa y la ocultista. Yo sé que el Rider no es el primer tarot ocultista, pero lo elegí más que nada porque es el más popular en relación a otros como el de Papus o el de Will. Aquí vemos también que se podría dividir la carta, todas las cartas se pueden dividir en dos secciones. Hay una sección superior donde tenemos lo divino, tenemos los ángeles con las trompetas, en este caso tenemos, en el de Visconti Forza que tenemos acá, tenemos un señor también, que Emilio Salas lo relaciona con la divinidad, pero a mí en lo personal me parece más que tiene relación con los jueces, que aparecen en el texto del Apocalipsis, que se los pongo ahí, no lo voy a leer básicamente porque me da paja, pero que habla de estos jueces que van a juzgar en el fondo al mundo y van a ejercer en el fondo el castigo, o qué sé yo, o el premio según lo que diga cada texto. Ahora vamos a descuartizar un poquito de las cartas para ir viendo los detalles. Este mismo juez, yo pienso que es un juez y no una divinidad, porque tiene la espada. La espada sabemos que es una de las características que tiene la justicia y que tiene que ver con esto de poder aplicar juicio. Y además de eso, tiene un orbe, no se ve mucho porque la carta es vieja, comprenderán, siglo XV, pero tiene un orbe que es esta esfera con la cruz que representa la capacidad, la autoridad divina, la autoridad delegada por Cristo. Es una carta evidentemente muy cristiana y por eso es que me da tanto repelús. Más luz sobre este hecho da el que el juez este caballero, tiene un sombrerito que es muy parecido, por no decir igual, que una tiara papal, lo que en realidad me hace pensar que es un papa y que el mensaje en esto es que estos seres representantes de Dios en la tierra, como pensaban en ese entonces que eran los papas, iban a ser los que iban a ocupar ese lugar de juez. Una cosa que me resulta muy interesante de la carta del juicio es que la escena que representa no tiene mucho que ver con el Apocalipsis de San Juan. De hecho, la escena de la resurrección en el Apocalipsis no tiene ángeles con trompetas. Tiene un ángel que viene con una llave y con una cadena, porque va a abrir la puerta del abismo para que salgan en el fondo todos los demonios. Hay una figura bien colorida ahí. Y de hecho no hay solamente una resurrección, hay dos, con 1000 años de diferencia. Entonces,
¿A qué corresponde entonces esta imagen si no corresponde a la figura del Apocalipsis? Y es bastante más cercana a este texto de Primera de Corintios que yo pongo acá, donde efectivamente dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, hace un énfasis sobre eso, los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, es mucho más cercano a este texto que al texto del Apocalipsis. Y tengo también, para mayor abundancia, un texto de Gonzalo de Berceo, que es un autor medieval, también lo tengo acá, que también nos habla de este ángel pregonero que va a hacer sonar la corneta, en este caso dice corneta, me gusta más ese concepto, y que los muertos van a salir de sus tumbas para ir al juicio final. Este concepto, porque de hecho este texto no es único de Berceo, hay varios poemas relacionados con lo mismo, tiene que ver con una leyenda medieval muy popular que se llama Signa Judici, los signos del juicio, que era una forma de contar el juicio final de una forma que fuera más didáctica, bien colorida y bien centrada también en las profecías apocalípticas y en las catástrofes y en todo lo terrible que podía ser. No era un género que digamos que de la iglesia culta, no, esto lo veían como algo ordinario en el fondo, porque sí, efectivamente era ordinario porque era para la gente, era para el pueblo, para que ellos pudieran entender en el fondo cómo iba a venir el juicio y de esa manera pudieran comportarse mejor, que era el objetivo de la iglesia en ese momento. Con respecto a los resucitados, podemos ver acá, yo elegí estas dos imágenes del Tarot de Medici y del juicio de Waite, que hay representaciones de resurrecciones masivas y hay otras en las que solo representan a una mujer, un hombre y un niño, que esas son más las del Tarot de Marsella. La verdad es que para mí ambas cosas simbolizan lo mismo, tiene que ver con esta idea de que todos van a ir al juicio, sin importar género, sin importar edad, y creo que la desnudez también tiene el mismo sentido, de demostrar que en el fondo todos son iguales ante el juicio del Creador. Waite dice algo muy bonito, porque él eligió usar una resurrección masiva en vez de usar solamente las tres figuras que ya había en Marsella, diciendo que representa que todos son uno en la contemplación de la gloria divina. Entonces tiene este concepto de la unidad que es muy importante en la Cábala, que también obviamente era importante para Waite, que era cabalista con Q, vamos a hacer la salvedad. Este juez no perduró en los demás mazos, después quedaron solamente los ángeles, e incluso después se redujo a un solo ángel. Y cada vez este ángel pasó a ser más grande y más llamativo. El ángel de la carta del juicio ha tratado de ser muchas veces identificado con ángeles del coro celestial. Y si bien yo no me opongo a que ustedes lo identifiquen con el que se les dé la gana, o sea, yo no soy la dueña de la verdad, así que ustedes hagan lo que quieran. Yo pienso que el ángel en realidad no tiene importancia su identidad como ángel, sino más bien lo que hace, ¿ya? Y pienso eso porque varía mucho la representación del ángel en colores, en formas, y eso es muy consistente con el arte, tanto medieval como del Renacimiento, en que los colores, especialmente cuando eran muchos colores, se utilizaban para otorgarle magnificencia a los personajes. Entonces, hay que considerar que los colores, tanto en la tintura de las ropas como en la pintura, no eran precisamente una cosa muy accesible. Entonces, mientras más colores tenía, era una cosa que había dinero ahí, o sea, había acceso. Y si ven aquí, lo mismo pasa con las alas también varían mucho en colores, ¿ya? Y formas. En este caso tenemos alas de muchos colores que representan esta idea de llamar la atención, de ser magnificente, de mostrar el poderío de Dios.
Y también hay otros en los que se elige determinados colores, que normalmente son el rojo, el verde o el blanco, porque también estos colores representan cualidades divinas o virtudes teologales. Entonces, la elección de los colores podría ir más por ese lado. En este caso, por ejemplo, el verde de estos ángeles representa la esperanza, y el rojo que tienen en la ropa representa la caridad o el fuego divino. Obviamente entendiendo que las alas no son atributos reales de los ángeles físicamente, sino que tienen la función de mostrar que ellos tienen velocidad por un lado, porque los mensajes divinos tienen que llegar así, en un instante, o también esta capacidad de subir al cielo, de bajar a la tierra, y es una cualidad de mensajero que hemos visto también en Hermes. La trompeta. La trompeta. Esta trompeta ha sido también una de las razones que las que yo he escuchado, he leído, que se identifica este ángel. Ahí tenemos a Andrés con su trompeta también. Pero, como podemos ver en estas representaciones del juicio, ya ustedes pueden ver ahí, buscarlas después en Google si quieren ver más detalles, porque son maravillosas. Al parecer los ángeles no solamente tienen coro, también tienen orquesta, porque tenemos aquí 2 ángeles con trompeta. En esta otra representación también tenemos 2 ángeles con trompeta, y en la del juicio final de Memling tenemos 3 ángeles con trompeta. O sea, la trompeta claramente no es una identificación de un ángel en particular, sino más bien parece ser una demostración de que alguien, un ser divino, hace la llamada. Como ya habíamos visto en el texto de Perseo, que nos hablaba también del ángel de la trompeta, pero cuya importancia en el fondo es que hace el llamado. La otra identificación del ángel siempre es esta cruz, este emblema heráldico, que no podríamos decir, si miráramos solamente las cartas, no podríamos decir que sea una cruz de San Jorge, porque la cantidad de colores que ha tenido a lo largo de la historia de esta cruz es, pero inimaginable. Yo aquí puse algunos nomás, pero hay mucho más. La cruz en sí misma es un símbolo bien estándar. Eso puede simbolizar lo femenino y lo masculino, los 4 puntos cardinales, hay un concepto de totalidad en esto de los 4 puntos cardinales, y también en un ambiente judeo-cristiano puede representar la cruz de Cristo. Sin embargo, tampoco es arbitraria la elección que hace Waite de dejarla como la cruz de San Jorge. De hecho, puse aquí representaciones precisamente de cómo este emblema está presente en el arte en el siglo XV, en el siglo XVI, y no solamente está presente en los ángeles, sino que también está presente en el Cristo resucitado, y obviamente está presente también en las representaciones de San Jorge, obviamente porque se le llama la cruz de San Jorge. ¿Y por qué se le llama la cruz de San Jorge? La historia es re larga, así que la vamos a resumir. El emperador Diocleciano, esto fue en el siglo IV, puso un decreto contra los cristianos y empezó a perseguirlos y a matarlos. Ya sabemos cómo funciona eso. Y mató a un soldado supuestamente joven que se había convertido, que se llamaba Jorge. Para el siglo VI, este mártir Jorge ya era tan famoso que tenía incluso una ciudad dedicada a su culto. Sí, el culto a los santos no es algo nuevo. De hecho, si nosotros lo comparamos con el judaísmo, que es de donde viene el cristianismo, en el judaísmo tenemos la veneración de los tzadik, que son los justos, ¿ya? Así que no es nada nuevo ni nada extraño. Pero además, eventualmente, ya pasado el siglo X, nacen 2 leyendas más. Una, que es la de San Jorge, la que todos conocemos, San Jorge matando al dragón. Y la otra tiene que ver con un
un caballero vestido de blanco, que venía con este emblema del fondo blanco con la Cruz Roja, que en una batalla contra los musulmanes sale como en la película 300 y los mata todos él solo, o sea, una cosa espectacular. Y eventualmente estas tres leyendas, que eran una cosa distinta, se transformaron en una sola. Y así fue como la famosa Cruz de San Jorge se transformó en un emblema de la destrucción del mal. Y por eso es que nos aparece tan presente en estas imágenes apocalípticas y de resurrección, porque ustedes saben que la muerte se relaciona mucho con el mal, por lo tanto, la destrucción de la muerte, la destrucción del mal. Tiene mucho sentido. Si hubieran querido realmente, así en su corazón los artistas, representar a un ángel en particular, tenían herramientas para hacerlo. Y este es mi último argumento de que ese ángel en realidad es un ángel cualquiera NN. Tenían representaciones, algunas son muy famosas, como la de Miguel con armadura, o sea, todos sabemos, lo miramos y decimos, ah, ya, es el arcángel Miguel. No hay ninguna duda de eso. Yo les dejo aquí la lista de las representaciones típicas. Por ejemplo, tenemos a Rafael con un pez, con un niño, y que esto tiene que ver con la historia de Tobías que sale en el Apócrifo. Gabriel con la flor por la pureza, o sea, bastante lógico. Entonces, si hubieran querido realmente, hubieran podido, y no lo hicieron. Yo estoy absolutamente convencida de que es un ángel NN. Y el último símbolo que me gustaría, o los últimos dos símbolos en realidad, que me gustaría analizar de la carta, son las nubes y las montañas, que cumplen la función de dividir la escena. Y precisamente, no puede ser coincidencia, que ambos símbolos cumplen la función de velar lo humano y lo divino. Así, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el relato de la ascensión de Cristo, se dice que mientras Cristo estaba ascendiendo, una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Entonces, la nube cumple esta función de velar lo divino. Es más, en el versículo 11, después, cuando los apóstoles siguen mirando el cielo como hueones, viene un ángel y les dice que ¿por qué están mirando el cielo? O sea, ¿qué les pasa? Que él ya se fue y que va a volver tal como lo vieron irse, es decir, envuelto en una nube. Entonces es importante el tema de la nube en el retorno de la divinidad a la tierra, por eso está presente en la carta del juicio. Y la montaña, que no es una alegoría única, tenemos la montaña de la sabiduría, que es equivalente también a la escalera de Jacob, que daría para una presentación completa de ese tema porque es fascinante. Sí, así de nerd soy. Cumple esta misión también de demostrar que el camino al cielo, el camino a la ascensión no es algo sencillo, ¿ya? No es una cosa que no tenga pruebas, que no tenga trampas, no, es algo realmente súper difícil. Una cosa interesante del tema de las nubes, ahora que lo recuerdo, es esta figura que persiste hasta el día de hoy de que las nubes son como el suelo del mundo divino, y que tiene que ver con la forma en la que ellos veían el mundo, porque en la Edad Media la idea del mundo esférico, no, o sea, el mundo era plano y tenía una cúpula encima. Y las nubes precisamente ayudaban en esta idea de la división entre lo sagrado, el mundo del cielo donde vivían las entidades divinas, y los pobres simples mortales como nosotros. Yo sinceramente no soy mucho de desmenuzar las imágenes, no es algo que a mí me acomode particularmente, así que me disculpo si esta exposición no ha sido brillante en ese sentido. Pero yo soy mucho más teórica, mucho más de fondo que de forma, sinceramente. Así que me gustaría que viéramos ahora para qué inventamos el juicio final. ¿De dónde lo sacamos? Porque contrariamente a lo que muchas personas piensan, las ideas católicas no nacieron de un día para otro para controlar a la gente.
tampoco son originales realmente, son ideas que vienen de las culturas anteriores, principalmente del judaísmo, que es su raíz principal, pero reinterpretado con las corrientes greco-romanas que habían también durante la antigüedad y la Edad Media, incluso el Renacimiento. Yo entiendo que, evidentemente, cuando hablamos del judaísmo, no estamos hablando tampoco solo del judaísmo, estamos hablando de todas las influencias que el judaísmo recibió, babilonias, asirias, sumerias, egipcias, etc. Pero vamos a asumirlas todas dentro de este contexto, vamos a asumir que ya todos sabemos que están ahí, para no alargarnos demasiado, porque si empezamos en Sumer no vamos a terminar nunca. Así que nos vamos a centrar solamente en el judeocristianismo para esta narrativa. Saliendo un poco de la idea del juicio final de Juan, de su bola mágica con honguitos, podríamos decir que el juicio en realidad, esta idea de que todo se va a acabar y nos van a juzgar y va a haber un premio o va a haber un castigo, en realidad es bien antigua y es como una solución estándar a muchas cosas. Dependiendo de la cultura, esto puede ser un juicio personal, como era el caso de los egipcios y de los griegos, o un juicio colectivo, como es el caso de la tradición judeocristiana. El primer asunto al que se enfrenta el ser humano y por el cual inventamos a los dioses realmente, es probablemente el problema de la muerte. Si bien la muerte es una cosa lógica para nosotros, todos sabemos que nos vamos a morir. De hecho, no solamente la muerte en términos del término de la vida física, sino también lo que tiene que ver con ciclos, con cambios, que termine la noche para que empiece el día, que termine la primavera para que empiece el verano. Todos los días mueren células de nuestro cuerpo y se reemplazan por otras. Pero incluso nuestra propia muerte no es algo que nos preocupe todo el tiempo, ¿eh? Como que nos acordamos cuando nos va a pasar algo. La mayoría del tiempo no estamos conscientes de que vamos a morir. Pero en algún momento la muerte se vuelve algo inminente, el cambio se vuelve algo crítico, qué sé yo, se acaba una relación, se muere una persona que no tenía que morir, entre comillas, y entonces sufrimos, y es ahí cuando este cambio, esta muerte, este fin, se transforma en algo que tal vez ya no es tan aceptable, algo que es totalmente natural, que de hecho la mayoría del tiempo nos pasa desapercibido. En ese momento se transforma en algo nuevo, en algo malo, en algo negativo, a través del sufrimiento. Mi primer contacto con esta pérdida de la inocencia, ya veámoslo así, fue a través de los testigos de Jehová. Yo nací en un contexto en el que mi papá era ateo, porque era súper comunista, así recalcitrante, y a mi mamá le valían madre las religiones porque no eran algo que le afectara su vida diaria, entonces ¿para qué? Así que la única referencia que yo tenía de religión, lamentablemente para mí, eran los testigos de Jehová, porque mi abuela materna, de bendita memoria, ella era testigo de Jehová. Y ella, en su inmenso amor por mí, me regaló este librito amarillo, que ahí veo que Catherine dice que ella también lo tuvo, que es el libro de las historias bíblicas, en donde te cuentan las historias de la Biblia, obviamente con la interpretación de la Watchtower, y en el cual las tres últimas tenían que ver con el juicio final, y te lo mostraban así como lo vemos aquí, con un Jesús bajando con su ejército de ángeles en un caballo blanco, con su corona. Tenían la deferencia de explicarte que obviamente no iba a bajar a caballo, porque los caballos no pueden caminar por las nubes, ¿cachai? O sea, no hay que perder el realismo, pues niña. Y te explicaban que en el fondo iba a bajar y iba a destruir a todos los malos para que los buenos pudieran reinar en la tierra convertida en el paraíso.
donde ya nadie más, no iba a haber más hambre, porque nadie más iba a necesitar comer, los animales evidentemente tampoco se iban a comer unos a otros, y también no iba a haber sobrepoblación, porque nadie más iba a nacer. Y bueno, la idea es que esto fuera una cosa esperanzadora y que a ti te dieran ganas de que bajara Don Jesús y hiciera esta cuestión. Ahora, si tú a mí ahora me hablas de un paraíso donde no hay comida ni sexo, pues ya te digo que prefiero irme al infierno todo el rato. Pero esto es para niños, hay que entender eso. Y no es que te mintieran realmente, porque dejaban las citas de la Biblia. El problema es que ellos no consideraron que yo soy muy nerd y que aprendí a leer a los 3, 4 años. Entonces, ¿qué hice? Me fui directo al texto bíblico. Y me encontré con que la weá no era así. Se parecía más a esto. Y la verdad es que muy vivarachos ellos, se saltaron toda la parte de los jinetes, del hambre, de la peste, de todo, y se pasaron directo al paraíso. Y se imaginarán que yo, después de leer el Apocalipsis, mis primeras pesadillas fueron con Don Jesús bajando del cielo, porque evidentemente ya no era una cosa tan idílica. Hoy puse esta representación del Apocalipsis de la Reina María porque me llama mucho la atención, es evidente la similitud que tiene con la Carta de la Torre. Y esta representación es sobre los astros cayendo del cielo. Porque efectivamente, dentro de las ideas del juicio final está que los astros caen del cielo, o sea, a ese nivel. Obviamente a mí me parecía muy lindo todo cuando eran los malos los que iban a ser castigados. Pero cuando ya no estaba tan segura de que yo o que mis seres queridos, porque yo veía que mis papás pecaban permanentemente, entonces ya ahí la cosa no me pareció tan bonita, Don Jesús tampoco me pareció tan buena onda. Y si lo pensamos, en realidad las explicaciones en el mundo antiguo de las cosas malas tenían mucho de similitud con esta visión infantil mía en la que estaban los buenos y los malos. En el politeísmo, de hecho, hay dioses buenos y hay dioses malos, así tal cual. Después, en el monoteísmo, tenemos un problema, que es que hay un solo Dios, por lo tanto, no puede haber un Dios malo. Entonces, para solucionar ese problema, se inventó este concepto de que entonces Dios se puede cabrear. Si nosotros nos portamos mal, Dios se puede enojar y nos puede castigar. Pero como Dios es bueno, entonces su castigo siempre es justo. Y Dios tampoco es que sea un sádico, o sea, Él nos da la oportunidad, ¿ya? Porque nos da reglas, nos da ciertos rituales que nosotros tenemos que cumplir y así nos transmite también un poco de control sobre lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, si tú sigues estos rituales, si tú sigues estas reglas, todo va a estar bien. Excepto que no. ¿Qué pasa si es que yo hago mis rituales, mi ritual para la lluvia, y hago mi bailecito con mi musiquita, mi tambor, y no llega la lluvia? ¿Y qué pasa si la persona que no cumple las reglas, que no hace los rituales, es la persona más exitosa, a la que todo le va bien, es rica, poderosa? Y este fue un tremendo problema para los judíos, para los hebreos, llámenle como quieran, a mí me da lo mismo, no tengo eso, no soy muy sensible en ese sentido. El territorio en el que los judíos estaban asentados, desde el inicio de su monarquía, en el siglo XII más o menos antes de Cristo, fue un sector que fue conquistado 18.000 veces, o sea, estos pobres no alcanzaban a reconstruir sus casas y ya estaba la cagada de nuevo. Y podríamos pensar que es una exageración, pero en realidad no lo es tanto. Si hacemos la lista de todos los pueblos que conquistaron a los hebreos a lo largo de su historia, no se nos alarga mucho esta cuestión. Probablemente el momento más crítico en esta historia fue cuando los babilonios destruyeron el templo.
el primer templo, digámoslo así. O sea, ya el hecho de que tengan más de un templo ya te habla de que su vida fue bastante movida. Como vemos acá en la representación de Tissot, que también tiene esta idea como de mucho humo y mucha gente saliendo, que tampoco es que haya sido tan así, pero vemos que para ellos fue un tema muy sensible, porque en el fondo el problema es que ¿cómo es posible que el Dios único, verdadero, todopoderoso, no solamente venzan a su pueblo, que ya su pueblo puede estarla cagando y se lo merece, pero que entren a destruir la casa de Dios, porque ellos pensaban que literalmente Dios vivía ahí? Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Dios se cansó y se fue? ¿Dios nos abandonó? Que es peor todavía. Si nosotros de hecho comparamos la caída del primer templo con la del segundo templo, que fue en el siglo I después de Cristo, o sea, igual hay un trecho de tiempo entre medio, la segunda no fue tan traumática. De hecho, ellos mismos lo esperaban. Habían corrientes en el judaísmo que habían profetizado muchas veces que el templo iba a caer. Sin ir más lejos, la comunidad de Qumran, famosa por los rollos del Mar Muerto, ellos no vivían en Jerusalén donde estaba el templo, ellos vivían en el desierto, en una alusión directa a Moshe, a Moisés, porque ellos decían que Jerusalén y el templo de Jerusalén no era puro, no estaba entonces a la altura. Y ahí tenemos de nuevo una nueva justificación en el fondo para Dios, porque Dios no es malo, no es que quiera abandonar a su pueblo. Lo que pasa es que su pueblo no está a la altura de él. El templo ya no está a la altura de albergar la gloria divina. Entonces, no es que Dios no quiera, es que Dios no puede estar ahí. Quizás pensaron estos judíos del segundo templo, entonces los rituales no son tan importantes. Tal vez lo importante es más por el lado de la pureza. O sea, es la pureza del que hace el ritual lo que realmente hace que el ritual sea bueno, que sea correcto. Pero entonces viene un pequeño problemita, que es cómo uno sabe qué es lo que es bueno. ¿Cómo sabes qué es la verdad? Si ya no es llegar y cumplir los rituales, entonces el que no cumple con los rituales puede ser bueno. ¿El que cree en otro Dios puede ser bueno? Este quiebre del ritualismo, es decir, asumir que el acto físico no tiene que ver con el resultado, sino que tal vez es la verdad, la intención, el bien que hay detrás del acto, abre un nuevo universo de especulación teológica, porque en el fondo nos permite cuestionar lo que es bueno o no. Esto obviamente fue determinante en que Jesús se pudiera convertir en el Cristo, y obviamente dar nacimiento al cristianismo con San Pablo, más con San Pablo que con Cristo mismo, diría yo, de hecho. Y además es un proceso que coincide con la integración paulatina del helenismo en la cultura judía. Con el helenismo sabemos también que entra la filosofía, obviamente. Para Platón, el bien era la máxima revelación de la verdad, así que eran equivalentes. Mientras que para Aristóteles tenía que ver con el concepto de la felicidad. Para los estoicos, el bien se revela en la naturaleza, que es lo único real. Y para los epicúreos, lo que les mostraba que algo era bueno o malo era el placer. Entonces, si te sentías bien con eso, si te producía un placer, entonces estaba bien. Si nos fijamos, la búsqueda del bien por parte del ser humano está ligada a esta idea de que existe la perfección, de que tiene que existir la perfección, en comparación con nuestro mundo, que nuestro mundo es imperfecto, y
la idea de darle un sentido al hecho de que nuestro mundo está lleno de placeres y lleno de desafíos, pero irremediablemente acaba en la muerte. Que en el fondo, ¿qué sentido tiene? Uno se podría preguntar, hacer tanto esfuerzo por vivir si nos vamos a morir. ¿O qué sentido tiene ser bueno si quizás tu vida va a ser una mierda y puede que ni siquiera alcances a ver los frutos de esa bondad? ¿Qué clase de justicia divina hace que personas buenas mueran? Y es esta problemática la que dio origen a esta idea de que tenía que haber otra vida en la que se pudiera generar esa justicia, en la que pudiera haber ese premio. Y bueno, este proceso en el fondo está atravesado de principio a fin por la idea de que si somos buenos, entonces nos tienen que pasar cosas buenas. Este concepto en el estudio de las religiones se llama la teología de la retribución. Es una idea que de hecho es súper difícil de eliminar, por más que uno la explique. Hasta el día de hoy tenemos doctrinas esotéricas directamente que te dicen, no sé, que si piensas positivo todo va a ir bien, o que si actúas con amor, entonces solo te van a pasar cosas buenas y solo vas a traer la abundancia, etc. Porque ese es todo el meollo del asunto. O sea, si las cosas malas me pasan, aunque soy bueno, entonces tiene que haber algún momento en el que yo tenga justicia para mí. Saulo de Tarso, San Pablo, como le prefieran decir, dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Que es una cita del profeta Isaías. Hay que considerar que la vida de los cristianos era súper penca, o sea, los perseguían por todos lados, los mataban en todas partes, así que la idea de que tenía que haber alguna otra esperanza más allá de la muerte, muertes muy terribles, por cierto, era necesaria, porque si no el cristianismo no habría llegado ni a la esquina, ya se los digo. Pero para ser bueno hay que saber lo que es ser bueno, y eso no es tan fácil. Y este es el último escalón que vamos a recorrer en esta historia breve de la escatología cristiana. Situémonos a ver en el siglo XIV. Hagamos el ejercicio. Estaríamos criando gallinas o cultivando lechugas, no sé, algo así. Si tienes suerte, a lo mejor podrías tener un pariente en la iglesia, si eras afortunado, o en alguna corte. Y si no eras tan afortunado, a lo mejor si hubiera sido una viuda, un mendigo o una prostituta, ahí estaría yo seguramente. Lo más probable es que jamás en tu vida hubieras tenido acceso a leer una Biblia o cualquier cosa, porque de hecho lo más probable es que ni siquiera hubieras sabido leer, así que eso para ti era una cosa distante. Y por otro lado, toda verdad sea dicha, tenías preocupaciones un poco más inmediatas que estar pensando en la espiritualidad, digamos. El pequeño detalle de sobrevivir a los 30 suele ser un poco apremiante. Así que en el fondo te conformabas con ir a la iglesia, escuchar al cura, hacer ciertos rituales. Acá tenemos una representación bien colorida del tema del carnaval de la Cuaresma. Y por otro lado, la iglesia estaba muy preocupada del debate teológico, 10 siglos llevaban en esta, o sea, sobre la naturaleza del Cristo, las escrituras, el Espíritu Santo, cuál era la verdad y cuál no era la verdad, cuáles eran herejes y cuáles no eran herejes. Entonces tampoco era que tuvieran tanto interés en preocuparse por esta gente, porque además la gente ya iba por costumbre y por miedo, así que estaba todo listo. La idea entonces de que los sacerdotes, los guerreros, los reyes, los comerciantes, a lo mejor con un poco más de dinero, eran las personas virtuosas, era bastante aceptada, porque en realidad eran los que tenían acceso a la cultura. Pero nos llegó la peste.
Y no es que la peste negra fuera la única enfermedad, enfermedades habían, así, a manos llenas. Pero es una enfermedad que marcó mucho a la cultura europea, porque fue una enfermedad que mató mucha gente en muy poco tiempo. Estamos hablando de 1/3 de la población de Europa en menos de una década. Y en algunos hotspots incluso llegaba al 60% de la gente muerta. Entonces era una cosa muy impactante. Si volvemos a nuestra vida en la Edad Media, la cosa sería más o menos así. Un día viene un vecino y te cuenta que la gente se está muriendo, así en cantidades, en el pueblo de al lado, y después resulta que se te enferma el vecino, y se enferma su vecino también, y empieza a acercarse la enfermedad a ti, y tú ves, y nadie sabe por qué pasa esto, ¿ya? No había virólogos, por supuesto, la medicina era casi magia, las explicaciones más elaboradas que habían eran sobre conjunciones planetarias, así que a lo mejor a nosotros nos parece una imbecilidad, pero para ellos la idea de la ira divina era una cosa bien razonable, o sea, era lo que había. Es lo que hay. Claro. Y volvemos al principio, la muerte no es un problema. Todos sabemos que vamos a morir. Esta gente además moría harto más joven que nosotros y con una vida harto más desagradable que la nuestra. Pero de pronto puede ser mañana. Y de pronto puede ser de una forma espantosa. Y bueno, cuando pasa eso, cuando ya estás viendo que te puedes morir mañana, entonces ahí te empiezas a cuestionar cosas. Y pasó algo muy interesante con la peste negra, que ella era muy democrática. A ella le valía madre quién eras tú, cuánto tenías, cuánto sabías, ya todo le daría lo mismo. Como tenemos acá estas representaciones del triunfo de la muerte, yo puse aquí algunos detalles que me parecieron interesantes. Acá, por ejemplo, tenemos a la izquierda un rey, tiene su coronita y todo, al que ya se le acabó el tiempo, aparece la muerte con el reloj de arena, y que tiene un cetro, pero ni siquiera lo puede levantar, en un símbolo de que en realidad el poder no te sirve de nada en ese momento. Y tenemos acá otro esqueleto que está agarrando todas sus riquezas. En esta otra tenemos que dentro de los muertos, tenemos acá obispos, papas, tenemos acá un personaje noble con una corona, vamos a suponer que algún tipo de señor feudal, tenemos damas ricamente vestidas, por supuesto, por ahí atrás hay un poeta, y tenemos acá esta imagen que me gusta mucho, que los únicos que no se enteran de nada son los amantes, que están ahí, que a ellos les vale madre todo. O a lo mejor sí se enteran, pero comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y para mayor abundancia les traje esta cita del Decamerón. Pucha, sería ideal que la leyera Abraham, porque es como otra cosa, otro nivel. No sé si puede leerla nuestro amigo, no sé si estará aquí con nosotros. ¿No? Abraham, manifiéstate. Resucita, Abraham. Vamos, ¿Está? Abraham. No, está sin cámara y tiene Oh. Pucha, que me encanta su voz. Están... Bueno, lo invoquemos entre todos que aparezca. Yo soy mucho de voces, ¿eh? Así que me pasan cosas con las voces a mí. Ya no, pero sigamos porque... No, pero tampoco... la voz de Arturo es magnífica. Así. Arturo... Mira, mientras no sea la mía, porque la mía no le va a dar... A ver, yo hago el Arturo... intento, pero no leo muy bien. Vamos a hacer el intento. Bueno, ahí dice, oh, cuántos memorables linajes, cuántas opulentas herencias, cuántas célebres riquezas no tuvieron sucesor, cuántos hombres ilustres, cuántas bellas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes Galeno, Hipócrates o Esculapio hubieran juzgado sanísimos. Almorzaron por la mañana con sus parientes, compañeros y amigos,
y cenaron por la noche con sus antepasados en el otro mundo. O sea, evidentemente acá estamos viendo que hay una sensación de que esta muerte es inminente, y es algo rápido, inmediato y terrible, y que le puede llegar a cualquiera. No voy a profundizar mucho en el tema del triunfo de la muerte, que es fascinante, también daría para otra exposición completa, pero el punto es que cuando empieza a morir toda la gente, incluyendo la gente que supuestamente era virtuosa, los guerreros, los gobernantes, los comerciantes, la gente que había visto el mundo y obviamente lo más importante, los que conocían las escrituras y por supuesto representaban supuestamente a Dios en la tierra, se rompió la burbuja y la gente se dio cuenta de estas tres cosas. Primero, de que no tenemos puta idea de lo que significa ser bueno. Segundo, que los que decían que sí sabían, no sabían tampoco realmente. Y entonces que todos vamos a morir, hagamos lo que hagamos. Y bueno, hashtag la vida vale verga, todos sabemos. Entonces, si hubieran existido los memes, yo estoy segura de que hubieran puesto este. De verdad, o sea, es que no hay otra forma. Pero fue un golpe, sí, fue un golpe duro, pero por otro lado, también fue una liberación, porque los límites de lo que era bueno y de lo que era malo se volvieron difusos, entonces eso da la posibilidad de redefinirlos. Esto permitió que apareciera, por ejemplo, la sátira de Molière, que personas ricas, que de pronto no eran nobles de cuna, empezaron a preguntarse, bueno, ¿estos gobernantes realmente tendrán algo especial? O a lo mejor solamente están ahí porque no los hemos sacado. También se pudo, la filosofía se pudo valorar en su valor individual y no solamente como un apoyo de la fe que había sido en la escolástica. Y que un sucio juego de cartas pudiera ser adornado con algo tan elevado como la escalera mística. Yo me atrevo a decir que no es casual que las imágenes del juicio se concentren en la escena de la resurrección y no en la escena del castigo o en la escena del paraíso, ni ninguna de esas, porque yo siento que lo que querían reflejar era también un poco el renacimiento de esta Europa que había pasado por el juicio final, que había sobrevivido en el fondo a este juicio final, y tampoco creo que sea una coincidencia que le llamemos ahora el Renacimiento. Incluso si miramos estas cartas que son el triunfo del mundo en los mazos italianos del siglo XV, no me quiero pasar para la punta con el tema de mi compañero Naresh, véanlo, el que sigue, que debe estar en este momento histérico, como estaba yo. Esta idea representa la imagen de la Jerusalén celestial o el mundo rectificado después de pasar por el fuego del juicio final. Entonces, tratando de resumir un poco, el juicio final es una esperanza escatológica. Dicho de una forma menos nerd, es la esperanza de que el final de este mundo no es realmente el final, no es definitivo, que algún día este mundo se va a rectificar y va a castigar todas las malas acciones que no fueron castigadas en esta vida, y los justos, en los que obviamente esperamos estar nosotros, van a ser premiados, porque Dios es bueno y el mundo es perfecto, aunque sea al final. Y bueno, así pasamos a nuestra tercera parte. ¿Qué me importa esta weá a mí? Pues sí, yo vine aquí a aprender tarot, no vine a escuchar teología, historia de la iglesia, ni una de esas mierdas. Es que precisamente la base que afirma nuestra carta del juicio y todo el tarot en realidad es la idea de que podemos alcanzar la sabiduría, podemos perfeccionarnos al punto en el que se acabe el mal. Podemos llegar a una unidad en que lo profano y lo divino sean solo una cosa.
Obviamente ahora nosotros no lo vemos como ángeles con trompeta, no lo vemos como verdaderos jinetes a caballo, incluso ni siquiera lo vemos como algo que vaya a pasar al final. Lo podemos ver incluso como algo que pasa todos los días en nuestra vida. Pero hay que entender que para verlo como lo vemos ahora, nosotros avanzamos todo ese camino. E incluso ahora hay cosas que todavía no tenemos tan claras y las estamos definiendo, que son precisamente las que le dieron nombre a esta presentación, que son el sentido de la muerte, de qué es la verdad y la conciencia. Porque seguimos sin saber exactamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y cuando nos pasa algo malo, seguimos preguntándonos por qué nos pasa esto a nosotros. O sea, no los que estamos aquí seguramente, pues nosotros somos todos seres de luz, pero la gente normal se pregunta por qué le pasan cosas malas. ¿Cuál es la gracia de aprender tarot? Evidentemente no es por fama y fortuna, o sea, estamos claros. Aquí no creo que ninguno de nosotros es millonario ni es una gran celebridad. Pero muchas veces cometemos el error de aprender el tarot como algo externo, como una teoría bonita para ayudar al otro. O peor, para ser especiales. Y por eso también tenemos tanto maestro iluminado, lleno de dones y con poderes, y etc. Y no es que esté necesariamente mal, pero hay más. Yo soy una convencida de que la mejor forma en la que aprendemos tarot y la mejor forma en la que aprendemos a vivir al mismo tiempo es viviendo y reflexionando sobre nuestra propia vida con esta perspectiva distinta de la mía que nos pueden dar las cartas, ya sea para nosotros mismos o para el otro, es igualmente válido. Para mí el tarot es como el ángel del juicio que nos llama desde la muerte, que sería nuestra confusión y nuestro dolor, para hacernos resucitar a una nueva vida. Pero para eso necesitamos hacernos las preguntas, esas preguntas que no nos gustan, porque en el fondo esas preguntas también son nuestro juicio final. Es la única manera de descubrir la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la tuya. Pero no la que te quieres contar, no la que te conviene, no la que justifica lo que hiciste, no. La de esa vocecita que te hincha las pelotas todo el tiempo diciéndote que es lo correcto, que es tu conciencia. Y eso es importante en esta carta, la idea de estar muerto simbólicamente, porque es lo que distingue esta carta de otras que hablan de conciencia, como el sol, la sacerdotisa con su voz interior, el ermitaño con su idea de experiencia y de aprendizaje. Lo que distingue esta carta es que lo que tú, esa verdad, no tienes acceso desde tu nivel de conciencia actual. De hecho, en relación a esto, la carta del juicio también se conecta mucho con la idea del karma o del tikkun, que es esta idea de algo que trasciende a lo que podemos lograr en una sola vida terrenal. Y también con la idea del Espíritu Santo, y aquí hay un detalle como bien importante que a mí siempre me gusta mencionar. Porque en este juicio final, o dicho en forma cabalística, el Gemara Tikkun, el fin de la corrección, cuando ya se acaban todas las distorsiones del tiempo, el espacio, la fragmentación, se nos dice que el único pecado que no va a ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Alguien sabe por qué es el único pecado que no va a ser perdonado? No sé cómo estamos de tiempo, como para dar espacio a ver si alguien sabe. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué este pecado contra el Espíritu Santo es tan terrible? Mira, ahí Abraham, ahí no aparece Abraham, levantando su manito. Pues a lo mejor la idea de porque es negarse a la posibilidad del amor gratuito, de la dádiva divina, negarse a la posibilidad, es decir, yo no quiero eso que tú me das de salvarme, yo no quiero eso que tú me das de volverme alguien verdaderamente iluminado,
Entonces ese renegar de lo que ya se te ha dado para poder vivir de una manera muchísimo mejor, quizás sea el pecado que no puede ser perdonado porque tú no quieres ser perdonado, de hecho. Súper, sí. La idea del Espíritu Santo, y de hecho es bíblico también, es que el Espíritu Santo te conduce a toda verdad y a toda justicia. Es la característica del Espíritu Santo. Entonces se entiende que en ese estado de iluminación, de perfección, de sabiduría absoluta de la verdad, más allá del tiempo y del espacio, porque esto es atemporal, es divino, no se puede pecar. Si teniendo a Dios cara a cara, tú vienes y le dices en su cara, no creo en ti, yo ni siquiera diría que eres malvado, yo diría que eres hueón de plano. Ay, sí, hasta se ríe lindo, vos, ¿viste? ¿Viste? Por ahí estaba Andrés también, quería comentar algo. Bueno, la verdad era casi lo que estaba diciendo Abraham, que yo identifico al Espíritu Santo con el Caritas, lo que quiere decir que es precisamente eso, el amor divino, y pues pecar contra el amor divino es pecar contra el universo mismo prácticamente, entonces creo que pues no hay forma ahí de que eso sea perdonado. Claro, pues que habría que ser muy hueón, si es verdad. Perdón por los chilenismos de nuevo, lo siento, es que se me olvida. En fin. Bueno, el arcano del juicio representa eso para mí. Esa confrontación cara a cara con Dios. Sintetizando. Tenemos otra manito ahí levantada, no sé si de Nome. Si estamos bien de tiempo, no hay problema. Que a mí me queda todavía un ratito. Bien. Sí, mira, bueno, me refiero a ese tema, es negarnos a nosotros mismos, negar nuestra esencia, negar que podemos surgir de nuevo, darnos otra oportunidad, aceptarnos. Perfecto. Que también tiene que ver con esta idea de la verdad. Es decir, si el Espíritu Santo entra en tu cuerpo y te lleva a toda verdad y toda justicia, quiere decir que tú sabes quién eres, sabes lo que eres, sabes tu potencial, lo sabes todo. ¿Y quién podría pecar sabiéndolo todo? O sea, bueno, mi esposo siempre dice que el infierno va a estar vacío, porque en ese nivel es imposible pecar. Y como todos los demás pecados van a ser perdonados, pues a pecar, chiquillo, no hay problema. Sintetizando un poco ya las ideas, todas las ideas que he puesto aquí, yo soy un poco dispersa, así que después trato de ordenar. Para mí el juicio representa entonces la conciencia de la verdad desde una perspectiva amplia, lo que llamamos the big picture. El cuadro completo tiene que ver con tomar conciencia del sentido más amplio que tienen las cosas, porque uno ve las cosas siempre desde su propia perspectiva y esa perspectiva es pequeñita y acotada, ya sea por cultura, por costumbre o porque la propia emoción interfiere. O de repente porque nunca te habías parado a pensarlo simplemente, si eso también pasa. Y esto, la idea es poder verlo en el contexto de toda tu vida o incluso más allá de tu vida, para los que creen en la cosa transgeneracional, de reencarnación, o la vida de tus antepasados, etcétera. Cualquier cosa que sea más amplia que lo tuyo y que sea atemporal. El juicio es un número 20, si entendemos el 10 como un ciclo completo, sorry, pero aquí me pongo un poco nerd de la cábala, hice lo posible por no ponerme demasiado nerd. Si entendemos el 10 como un ciclo completo, nos habla de esta idea de tomar conciencia de que efectivamente hay un yo divino, pero también hay un divino otro, y que ambos deben ser unificados. O también puede ser visto como un potencial en lo superior que debe materializarse en lo inferior. Y para llegar a eso, primero hay que llegar al potencial individual,
para poder trascenderlo. Y ahí pongo yo la carta del sol, y por eso para mí tiene mucho sentido que después venga el juicio. Porque solamente llegando a ese nivel de autoconocimiento que es el sol, eres capaz de ver el mundo de verdad de una manera más objetiva, más generosa, incluso más amorosa. Y precede al mundo, que ya sería la unidad alcanzada. Entonces representa este proceso de verme a mí mismo, sabiendo quién soy, qué quiero, y desde esa perspectiva mirar hacia afuera de mí, para poder verlo como es realmente y como parte de algo mayor. Y para mí eso es súper importante de esta carta, o sea, tiene que ser algo distinto, tienes que ver las cosas de una manera distinta, tienes que actuar de una forma distinta, porque cuando hay un cambio real en la conciencia, ya no eres la misma persona. O sea, ya no puedes seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes. Esto pasa mucho a la gente que de pronto deja de fumar de un día para otro, y el otro que no puede, que lo ha intentado 10.000 veces y vuelve a caer, le pregunta, pero ¿cómo lo hiciste? O sea, no lo sufrías, no lo echáis de menos. Y no, porque la persona hizo un cambio de conciencia. Entonces ya no puede volver, ya no tiene sentido para esa persona volver a fumar. Si no tienes ese tipo de cambio, entonces puede que tú estés en una rueda de la fortuna, en una muerte, incluso en una torre, pero no estás en la conciencia del juicio. Tiene que haber un cambio real. Y aquí voy a meter un poco de nerderismo cabalístico con la geometría del 20, porque encuentro que es muy bonito. Aquí me podría ir en la bola muy heavy, así que voy a tratar de mantenerme enfocada en lo que realmente necesito. De hecho, tengo mis apuntes para no dispersarme. Primero, el 20 es el valor de la letra, el valor completo de la letra Yud, porque la letra Yud vale 10. Es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y a veces se dice que es el punto por donde entra la energía divina o la luz divina al mundo. Este concepto del punto también se usa para el alma, a la que se le llama el punto en el corazón. Es una cosa muy, muy bonita. Entonces, Yud vale 10, que representa la totalidad porque el árbol de la vida tiene 10 esferas, pero su valor completo, es decir, cuando tú escribes Yud, vale 20. Entonces es al mismo tiempo uno y dos sistemas que están uno dentro del otro, por decirlo de alguna forma. 20 también es el valor de la palabra fue, en hebreo hayá. Hay que entender que en hebreo el presente del verbo ser no se conjuga. O sea, uno no dice yo soy chilena, uno dice yo chilena. Se asume que el verbo ser está ahí. Por lo tanto, cuando se usa, siempre se usa en sus formas conjugadas. Es interesante porque esta palabra hayá, que es la que está escrita aquí, tiene dos letras hei que representan el aspecto femenino o la creación en sus dos, ¿cómo decirlo? En sus dos formas. Es el mundo material en lo físico y el mundo material elevado a lo sagrado. Y esto conectado con la letra Yud que representa este fuego divino, esta energía divina. Y es muy bonito que si tú le agregas a esa palabra, la letra Aleph, se transforma en la palabra Seré, de futuro. La letra Aleph también tiene este concepto de dos cosas, de dos energías divinas. Yo las puse aquí. Tenemos una Yud que está abajo, que está como deforme, y una Yud que está arriba, bien bonita, bien perfecta. La de abajo es nuestro mundo físico, que está deforme porque el mundo físico es una especie de reflejo del mundo superior. Y la de arriba, que está bonita, está inclinada hacia la derecha para representar la misericordia divina. Y están unidas por una letra Vav. El nombre Vav significa clavo, que ya es algo que te une dos cosas. Pero al mismo tiempo, la letra Vav representa al universo de la formación, que es lo que une
los mundos superiores con el mundo inferior. Entonces, todo esto del número 20 es muy bonito porque representa en cierta forma el pasado, lo que fue, para que eventualmente se transforme en el mundo, en lo que seré. Y eso cuando yo le agregue la letra Aleph, es decir, cuando yo pueda unificar lo superior con lo inferior. Y para eso primero tenemos que tomar conciencia de que lo que me parece malo, sucio, profano, en realidad también es perfecto, también es divino. Y aquí termino con la nerdería cabalística, pueden respirar. No los voy a seguir molestando con esto, pero sí es algo que a mí me ayuda mucho en tener lecturas flexibles, es decir, en que yo pueda adaptar este concepto del juicio a cualquier situación, es esto de ir de lo abstracto a lo concreto y viceversa. Creo que es súper importante, así que toda esta paja mental igual de pronto les puede ayudar en algo. Y vamos a pasar a los significados concretos que ya para cuando pregunten si va a volver el ex y esas cosas que, por supuesto, acá nadie pregunta eso, todos los que estamos aquí no preguntamos esas cosas, pero sí es algo que nos preguntan habitualmente. Vamos a empezar con el amor. Y lo primero, la resurrección de los muertos, o sea, la vuelta del ex. Ese ex obviamente no asegura que te aparezca el juicio, no te asegura que ese ex va a volver para hacerte feliz, cumplir todos tus sueños en un caballo blanco, no, mi ciela, no. Él vuelve solamente para que tú te replantees la situación, para que tú te replantees tu situación con él, contigo mismo, etcétera, y veas la verdad. ¿Y cuál verdad? Bueno, eso puede ser que hay muertos que es mejor que se queden muertos, y bien muertos, y enterrados, 50 metros bajo tierra en lo posible. También puede ser que te des cuenta de que te farreaste una buena persona, desperdiciaste en español neutro, perdón. O puede que te toque verlo feliz con otra persona para que te des cuenta de que en realidad no es que fuera una mala persona, a lo mejor la combinación era la mala. Y también puede ser, te puede venir a mostrar que ese, no, yo estoy súper bien solo o sola, en realidad no he olvidado a este personaje, pero jamás lo voy a aceptar en voz alta. También puede ser. Mejor o peor, cómo va a resultar esto, ya va a depender del tipo de ex que sea, de cómo hayan terminado y de cómo cada uno reaccione. Pero la carta del juicio es esa vuelta, ese volver a aparecer y volver a desordenarte el naipe. También representa ese amiga date cuenta de que este personaje no lo vale. ¿Ya? Es un llamado a dejar de ver a la persona como te gustaría que fuera o como fue en el pasado y empezar a verla como es. Y proyectar eso que es hacia el futuro. Y ahí con los pantalones bien puestos, decidir si es que realmente eso es lo que quieres para ti o no. El qué habría pasado si yo, esta puede ser muy buena o muy mala, porque por un lado es interesante darse cuenta de que uno está revisitando constantemente una experiencia, porque ahí tienes algo que no está resuelto y puede ser súper iluminador darte cuenta de que hay algo no resuelto y para resolverlo. Súper bonito por ese lado. Pero también se puede transformar en una condena. En ese, ¿qué pasaría si yo, que no te deja vivir, que no te deja valorar bien a tu pareja porque estás pensando qué habría pasado si es que yo no hubiera dicho tal cosa o no hubiera hecho tal cosa? También te puede estar llamando la atención sobre la perspectiva de la otra persona en un conflicto. Ya decirte, ok, ya, súper bien lo que tú sientes, nadie niega que tengas razón desde tu perspectiva, pero hay otra perspectiva, miremosla, veamos qué pasa ahí. Y en el sexo, porque yo sé que por muy cristiana que sean las cartas, ustedes quieren saber qué significa esto en el sexo. Para mí significa un despertar sexual a una sexualidad un poco más centrada en
el vínculo con la persona que en el placer físico propiamente tal, ¿ya? Que no significa que no haya placer, de hecho puede haber más placer. Pero implica también una renovación de las prácticas, es decir, salir del misionero y de lo que tú estás acostumbrado y pasar a algo más entretenido. Podría ser desde sexo tántrico, como pasar por a lo mejor, y mirando las representaciones del juicio masiva, yo me inspiré para esta idea, no porque a mí me haya pasado, empezar a repensar en la exclusividad sexual, a lo mejor no es necesario para tu relación de pareja, o sea, es abrirse en el fondo a una nueva conciencia, a una nueva forma de ver la sexualidad. Pasando al trabajo, para mí siempre suele representar mucho esta idea de que te llamen de un trabajo. Puede ser de un trabajo al que postulaste hace poco, pero en mi experiencia normalmente es más bien un trabajo al que postulaste que ya habías olvidado que habías postulado, o que te llame un jefe de un trabajo anterior que no esperabas que te llamara y te llama y te dice, mira, sabes que me gustaría trabajar contigo en esto. Otra cosa que representa en el aspecto laboral es la toma de conciencia de lo que tu trabajo es para ti y para el mundo. Y esto se puede dar de dos formas. La forma bonita, que es darte cuenta que ese trabajo que tomaste por las puras lucas, por el puro dinero, de pronto se ha transformado en algo importante para ti. Y de pronto te das cuenta de que es algo que realmente te llena y que además haces un aporte al mundo. Pero también puede ser su forma mala, que es esto de simplemente darte cuenta de que odias tu trabajo. No como todos los lunes, ¿ya? Sino de verdad, de una forma en la que ya no puedes estar ahí, que realmente te enferma estar ahí. Y en el dinero suele tener relación con cambiar la forma en la que yo veo el dinero. Lamentablemente suele venir acompañada de algún tipo de catástrofe natural, de un incendio, de perder el trabajo, de una pandemia. Pero la idea es que tú puedas revisar qué significa el dinero en tu vida, cuál es el valor que tú le estás dando. En salud, pasando a la salud, aquí el celeste, representa ese incómodo momento en que te das cuenta de que te quieres comer un bowl de papas fritas, pero no puedes. Y subes una escalera y llegas arriba con dolores de rodilla. La rueda de la fortuna para mí también representa este tipo de cosas que tienen que ver con los ciclos de la edad, pero la rueda de la fortuna es algo más recuperable en el sentido de que tiene que ver con algo cíclico, es un mal momento. En cambio, el juicio ya para mí es el viejazo. Es como que ya esto cambió, tu cuerpo ya no es el mismo y ya tienes que empezar a tomar conciencia de aquello. También para mí representa las enfermedades hereditarias por esta conexión que tiene con lo transpersonal, con lo transgeneracional. Entonces suele parecerme cuando hay alguna enfermedad hereditaria en la que hay que poner atención porque ya se están empezando a ver los primeros síntomas. En la salud mental es una buena carta porque representa el despertar, por lo tanto representa esta idea de darte cuenta de que tienes que cambiar y que tienes que hacer cosas para cambiar. Entonces, al menos en la salud mental, a mí me parece que es una excelente carta. Si se fijan, todos los significados, incluso los significados generales que ya estaban en la lámina anterior, por eso no los leí, tienen que ver con que se te da una oportunidad de actuar de una forma distinta a cómo venías actuando. Pero ¿qué pasa si está mal aspectado? Por positiva que una energía parezca, porque renacer siempre suena bastante lindo, siempre una energía puede estar mal situada. Para mí las cartas invertidas o mal aspectadas, o como sea que pongan ustedes las aspectaciones, para mí es la misma energía. Sí, así sería más fácil, maestro, cada quien lo toma de tu plataforma. No sé qué sería más fácil, Nos vemos pero el próximo sábado. hay que Gracias, cerrar el micrófono. Para mí una carta mal aspectada es la misma energía, pero cuando está mal situada.
Es decir, cuando está en el momento que no es el indicado, en la forma que no es la indicada, ¿ya? O de pronto en el lugar que no es el lugar apropiado. Entonces, por ejemplo, podría ser pasarse la mano, pasarse que se te vaya la mano con la objetividad, ¿ya? De pronto una persona te está contando su problema y tú vas y de la forma más objetiva, nadie te dice que no tengas razón, pero tú le tiras 4 verdades. De pronto igual es bonito contener y ser un poquito empático primero antes de pasar a la objetividad. También puede ser este concepto primitivo del juicio final, bueno o malo. Tal vez puede que estés juzgando la situación desde una perspectiva muy simple. Una de mis favoritas, porque además todos pasamos por ahí, yo creo que todos los que estamos aquí pasamos por ahí en algún momento, es la de buscarle la quinta pata al gato a las cosas que en realidad no lo ameritan. O sea, a veces pasan cosas malas porque nosotros la cagamos y ya está. No pasa nada. No tiene necesariamente que ver con una explicación súper elaborada con extraterrestres, maestros ascendidos, 5D, chakras. No, de pronto es simplemente que la cagamos y ya está. Bueno, ya mencionamos en el amor que puede que estés resucitando muertos, que es mejor dejarlos muertos y enterrados, pero no siempre es una persona, a veces puede ser un tema, ¿ya? Puede que estés en una discusión con una persona, en un conflicto con una persona y estés sacando temas de 40 años atrás, no. O sea, no tiene tanto sentido siempre. A veces es bueno, sí, a veces sirve para cerrar ciclos, pero a veces no tiene nada que ver. Y también, de una forma mal aspectada, representa estos ciclos de las relaciones que no tienen que ver con la relación específica en realidad, ¿ya? Sino que tienen que ver más bien con ciclos tuyos, ciertos patrones que tú vas repitiendo y te vas encontrando constantemente en un mismo conflicto precisamente porque estás repitiendo ese patrón. Y bueno, junto con el diablo te puede estar reflejando que esa vocecilla interior que te está hablando tal vez no es el ángel bueno, tal vez es el ángel malo el que está ahí mostrándote, sugiriéndote lo que no debes. Y bueno, si la situación es más compleja y los significados no te llegan mucho, igual te puedes hacer estas preguntas que son súper sencillas. O sea, ¿cuál es el juicio aquí? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la prueba que estoy atravesando? También puedes preguntarte cuál es el paraíso. O sea, ¿a qué estoy apuntando? ¿Cuál sería el éxito? ¿Cuál es la verdad que tengo que ver? Porque si se te está repitiendo algo, si te estás enfrentando a un dolor y te aparece la carta del juicio, entonces hay ahí alguna verdad que no estás queriendo ver. ¿Qué es lo que dice mi conciencia? No es fácil saber lo que dice la conciencia y distinguirla del deseo. Yo tengo un profe de Cábala que lo plantea de una forma muy práctica que a mí me ha servido un montón, que es que dice que cuando tú tomas una decisión, si esa decisión no te deja tranquilo, no era la decisión. Porque cuando la decisión se toma en conciencia, viene la liberación. Y no hay arrepentimientos, incluso si fracasas. Bueno, ¿cómo lo están viviendo los demás? Porque la idea del juicio es salir de uno mismo. Entonces, saber, preguntarse cómo lo está viviendo el otro es súper importante. Evidentemente, si uno está en una visión de víctima-victimario, uno no quiere justificar al otro y es más difícil. Pero igualmente es un ejercicio muy rico. Y bueno, ¿qué hice la última vez que me enfrenté a esta situación? Maki, Dígame. tenemos 1:25 en este momento para que lo consideres dentro de tu presentación. Estamos terminando, mi niño, no se preocupe. No lo voy a hacer sufrir más. Bueno, ¿se acuerdan que tenían que pensar un número? ¿Chan? Este es el tarot de las preguntas, que, como bien dice su nombre, no te da respuestas, te da preguntas. Así que según el número que hayan elegido, la respuesta, o sea, la pregunta que tienen que hacerse es la que aparece arriba. En el caso del número 1 sería, ¿recuerdas otra situación igual o similar que te enfrentara a este conflicto?
En el caso del número 2 sería, ¿te dejas enseñar y formar por tus experiencias para ser alguien nuevo? En el número 3, ¿estás reconciliado con tu pasado? Y en el número 4, ¿sientes una llamada de tu conciencia a hacer algo en esta situación? Igual les podemos dejar la imagen después para que tengan los que no alcancen a anotar. Y ahí termino, chiquillos. Gracias por aguantarme y gracias a los chiquillos de 22 miradas por dejarme colar aquí con ellos. Gracias, Maca. Mira, Espero no haberlos aburrido demasiado. Te voy a decir algo. Abraham quería hacerte una pregunta. Dijo, Maca tiene la respuesta a mi pregunta. Así que vamos a abrir el micrófono. Bueno, Maca, rápidamente, mira, me retrotraigo a la parte donde tú estabas disertando sobre la cuestión ética en cuanto a lo que viene siendo la Biblia o la Torá o toda esta tradición. Antonio Piñeiro, un exégeta español, atribuye el éxito de Pablo de Tarso en cuanto a que creó la política de que no era necesario irte a Eleusis, irte a Egipto, para poderte hacer una iniciación en estos templos y poder recibir entonces el pase directo a la vida eterna, sino que el cristianismo, la propuesta es que en cuanto te sumergen en el agua, recibes ese pase directo y es gratuito y además de todo tiene una excelente ética. Hablo de una ética heredada desde el judaísmo, pero luego también por la vía esta helenística que se va nutriendo, diría yo, y luego pervirtiendo más adelante. Creo, Maca, y ahí va la pregunta, que en la era posmoderna esta en la que nosotros estamos viviendo, a la caída de los referentes estos, a la caída de alguien que nos asegure una ética, una senda, un juicio general que nos pueda promover determinados valores, llega el tarot para darnos una respuesta, que cada quien pues viva desde su autorreferencia una espiritualidad propia con unos referentes propios. Ahí va la pregunta. ¿Crees tú que esto que yo asevero desde hace un tiempo para acá sea plausible? ¿Crees que pueda ser el tarot la respuesta a ese vacío que dejaron los referentes en su caída en la posmodernidad? ¿Es cuánto? Sí, o sea, yo creo que puede ser una respuesta. No creo que sea la única respuesta. Ya creo que hay muchas respuestas. De hecho, creo que la riqueza de esta época es precisamente que nos estamos atreviendo a hacer cosas distintas. Si, por ejemplo, vemos en el mundo de la cábala, que es el mundo en el que yo más me muevo, hace, no sé, 50 años atrás la cábala solo la podían estudiar los hombres mayores de 40, bla, 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 etcétera, etcétera. En cambio ahora, que en realidad no es tan así, pero era tradicionalmente así, en cambio ahora esta información está abierta a todo el mundo y el que quiera puede estudiar cábala en sus múltiples corrientes, porque la cábala tampoco es una, tal como el tarot no es solamente uno, el cristianismo no es solamente uno. Entonces, claramente, nosotros necesitamos ciertos, no sé si referentes, creo que necesitamos herramientas. Y el tarot puede perfectamente, y de hecho lo es para mí, una tremenda herramienta para hacer ese proceso de descubrimiento de la espiritualidad desde el yo. Porque precisamente, como tiene que ver con esta idea del juicio después del sol, uno, para poder llegar a una visión completa del sistema del universo como un todo, primero tiene que comprenderse uno mismo del todo. Entonces, ciertamente considero que el tarot es una herramienta, probablemente no la única, pero sí una, y para mí muy importante, claramente. Muchas gracias, y gracias por esta excelente ponencia. Que venga de ti es bastante... Maca, hay muchas palabras muy lindas para vos, mucho agradecimiento, que aman tu timidez, aman tu chilenismo, tremenda ponencia, que eres muy seca, dicen los chilenos. Yo me la aprendí a palabra. ese es chileno, sí. Está de la raja, ¿se dice? De la raja. La raja, sí.
Bueno, muchas palabras de mucho amor, que se nota tu preparación. Y yo también agradecerte porque esta carta es una de las que más me cuesta, ¿no? La que más me cuesta, creo que a todos nos pasa, o a la mayoría nos pasa en entender esta carta que ves como la mirada tan linda. Así que gracias. No sé si Arturo vos tenés algún comentario, alguna pregunta. Bueno, por acá por YouTube no hay muchas preguntas. Había un comentario de Astrogénico Cultura Espiritual que decía que realmente no tenemos nada de qué ser perdonados y que no tenemos que ser juzgados y que la culpa es un invento del hombre para someter, ¿no? Entonces, muchas personas pues también hicieron como seguimiento de esta intervención de Astrogénico, pero no hicieron realmente muchas más preguntas. Hay muchísimos agradecimientos también para Maca por su lucidez, por su timidez también, porque elogia mucho esa timidez que al principio parecía como muy tímida, pero después cuando se sentó en la palabra nos dejó a todos con la boca abierta y deleitados y concentrados escuchándola a ella. Entonces, básicamente preguntas como tal no hay, pero sí muchísimos agradecimientos y también se agradece mucho la parte en la que hizo este énfasis en las relaciones personales y en las relaciones de pareja, ¿no? En la parte sexual. Entonces, básicamente le dejan muchos comentarios positivos y muchos aplausos y muchos agradecimientos por su presentación. No sé si le puedo responder a Astrogénico. Sí, claro. La culpa, es que hay dos aspectos de la culpa. Una tiene que ver con lo natural de la culpa, porque nosotros naturalmente sentimos culpa, no es una cosa que simplemente sea impuesta. La persona que nazca en el ambiente de más amor incluso, eventualmente va a sentir que daña a alguien, por ejemplo, y va a tener esa sensación de culpa. Ahora, eso es distinto de la culpa institucionalizada, digámoslo así, que tiene que ver con que nos digan que algo es bueno o malo. Creo que esos son dos aspectos distintos, dos niveles distintos de culpa. Hay uno que es natural y que lo tenemos que vivir y que está bien que lo vivamos porque en el fondo nos lleva a darnos cuenta de nuestro egoísmo. La culpa es la que en el fondo, cuando no es institucionalizada, cuando es dentro de una persona que está sana, psicológicamente hablando, esa culpa te alarma de que a lo mejor estás haciendo algo que puede ser egoísta, que desde tu propia perspectiva de pronto no está bien. No tiene por qué ser la perspectiva de otro, también puede ser la tuya. Pero en el fondo es un cuestionamiento. La culpa yo la veo como un cuestionamiento, no la veo como con esa carga tan dura que tenemos por un tema judeocristiano, ¿ya? Por eso para mí son dos distintas. Entonces le encuentro razón por un lado, pero por otro lado también considero que hay otro nivel de culpa que no calza en esa definición, digamos. Yo hablando gracias, de Maca, cada por las bacán, respuestas. dicen por acá. Bacán, felicidades. Bueno, no sé si Andrés quiere decir algo. Yo creo que ya tenemos que finalizar. Sí. Ahora voy a poder dormir. No, ahora esperamos al mundo. Vamos con el mundo ahora. Ya no, sí voy a ver a Narecho, obviamente, y después voy a dormir. No te vas a dormir. Maca, mil gracias nuevamente por tu presentación. Estuvo, yo diría que más que nutrida, absoluta. Fue una presentación que abordó una cantidad de temas impresionantes que personalmente tengo que ver por lo menos otras 2 o 3 veces porque hay temas que me quedan como en el aire de manera personal y que me tocará investigar por otros lados, pero creo que eso también es la finalidad de estas presentaciones y es abrir un abanico de posibilidades frente a los espectadores y frente a nosotros los expositores de 22 miradas. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Maca, pero antes les digo que nos vemos en 25 minutos para trabajar el arcano del mundo. Entonces, Maca, mil gracias por tu presentación. Gracias. ¿Tenemos música o no tenemos música? Gracias. Bravo, Maca. Algo chileno. Grande Maca. ¡Bravo, Maca! Gracias Maca. Muy bien, por eso. Eso, nos vemos.